Aterradores los testimonios que estamos a punto de escuchar por boca de los migrantes deportados que el gobierno de Gustavo Petro logró regresar por primera vez en condiciones de dignidad. Escuchen atentamente cuál era el trato que recibían allá en Estados Unidos y que les daban antes de que Gustavo Petro parara en seco al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y les exigiera mejores condiciones a estas personas deportadas. Escuchemos. No, nada más nos dejaron guardar el celular, no nos dejaban bañar, la comida nos despertaban a las 3 de la mañana, nos esperaban que nos durmiéramos y a la hora nos despertaban, nos gritaban, a algunos les pegaron. La atención médica prácticamente tocaba lastimarse para que nos dejaran salir. El trato fue muy malo desde el principio, la verdad. ¿Y cambió cuando llegó el gobierno de Colombia? Sí, ya el último día no nos dejaron bañar, nos dejaron cepillar, prácticamente nos trataron bien, ahí sí nos decían que gracias, que dónde vivimos y todo eso. Ahí sí se preocuparon del todo, la verdad. ¿Qué mensaje le das al país? No, pues la verdad que estamos felices de volver. Ansiábamos mucho estar en nuestra tierra, extrañábamos la verdad estar por acá y que la verdad algunos nos arrepentimos de habernos ido. Gracias. No, nada más nos guarda. Es devastador, devastador. ¿Usted qué piensa de las declaraciones que dio el presidente de los Estados Unidos donde decía que todas las personas que venían en este vuelo eran narcotraficantes, eran asesinos? Es una calumnia, una vil calumnia. ¿Usted a qué se dedica? No, yo soy ingeniero mecatrónico. ¿Y usted qué responderle, por ejemplo, al presidente de los Estados Unidos donde lo calificó a usted como un narcotraficante, un asesino, un terrorista? No, que se asesore más de quienes venimos ahí. Recordemos que no solo el presidente de los Estados Unidos criminalizó a estos personajes deportados, el centro, que sabemos que es derecha en Colombia, la misma derecha y los medios de comunicación tildaban a estas personas de delincuentes. Y ahora que sí los tienen al frente, ahora que sí tienen que sacar notas de prensa y entrevistarlos, ahí sí ellos niegan las afirmaciones que antes hacían personajes como Néstor Morales criminalizándolos. Una vergüenza total, pero acá estamos para escuchar a las víctimas. Escuchen todos esos tratos inhumanos a los cuales se opuso en su mejoramiento de condiciones la oposición, a los mismos connacionales de nosotros. No les importa el pueblo colombiano, solo les importa hacer proselitismo haciendo y llevándole la contraria a Gustavo Petro. Escuchemos. ¿Cómo lo trataron allá en Estados Unidos? Horrible, no, allá se nos reían en la cara, todos deportados, papá Trump está en la casa, todos deportados, todos se van a ir. Hubo personas que le quitaron su bastón, una persona que iba con nosotros en el vuelo para aquí, veníamos en un Hércules, la señora tenía problemas de corazón y esos aviones vuelan más alto y aún así la señora la llevaron sin consentimiento alguno y tuvo un ataque, tuvimos que parar en Houston para que la señora la cuidaran y la revisaran y a pesar de eso pues fueron dar vueltas sin decirnos nada, sin darnos expectativas, sin escucharnos, horrible totalmente. ¿En alguno de los vuelos que el pasado fin de semana Estados Unidos puso para venir a Colombia? No, yo crucé la frontera el miércoles de la semana pasada. ¿Qué decirle al presidente de los Estados Unidos que los calificó a ustedes como narcotraficantes, asesinos? Realmente pues es estrategia, propaganda política y pues está muy mal. Realmente quieren echar la culpa de sus problemas a los que no se pueden defender, a los migrantes. Así nos trataron, no nos dieron derechos, no nos leyeron nada. Nos hicieron firmar documentos obligados y horrible. Realmente fue un trato inhumano. ¿Quién es usted y qué iba a hacer allá? Yo realmente me iba a reunir con mi familia. O sea, yo estoy huyendo de la violencia que he sufrido y quería verme con ellos porque ellos afortunadamente ya están allá y no pude. Vamos pues. ¿Cuál es ese mensaje a la Fuerza Aérea? Muchas gracias. A la Fuerza Aérea Aeroespacial, me corrigieron. Muchas gracias porque ellos realmente nos trataron como personas. Realmente fue un trato completamente diferente. Sí, nos dijeron, desde que entramos en el avión, ustedes ya están en su casa. Sí. Entonces, realmente muchas gracias a ellos. ¿Qué fue lo más humillante durante todos estos días y estar en ese avión? No, pues es que andar esposados, o sea, nos esposaban de los pies hasta los tobillos, la cadera, todos estábamos como criminales. O sea, hubo señoras viendo, sus hijos tuvieron que ver a sus mamás encadenadas como si fueran drogadictos, como si fueran traficantes, cuando realmente eran personas que querían un mejor futuro para su familia. ¿Los niños también estaban esposados? No, horrible. A un compañero... ¿Cómo lo cogieron ustedes? A nosotros tratamos de cruzar la frontera caminando con un mexicano y otro grupo de personas y pues ahora esos manejan con perros, drones, sistemas, ahora sí que la última tecnología, ¿no? Y nos agarraron y no nos dejaban ir, o sea, nos agarraron, nos esposaron, nos quitaron todas nuestras pertenencias, horrible. ¿Y para dónde se va ahorita? Pues voy a buscar a ver dónde me reciben. ¿Por qué no tiene nada? Pues que mi familia ya se fue. ¿Están en Estados Unidos todos? Sí.
Entonces, ¿Vivía acá en Bogotá? ¿En qué ciudad vivías? no, yo ahora soy de Girardot. ¿Qué mensaje le dio Pero- al presidente? ¿Va a buscar volver a los Estados Unidos? Pues muchas gracias al presidente Gustavo Petro por hacer la gestión de que llegáramos en mejores condiciones. Obviamente, ojalá se hubiese podido hacer más, ojalá no tuviera que uno huir del país, pero pues ahora sí que hay situaciones que salen de nuestro... ¿Por qué se fue justamente de Bogotá? Bueno, yo preferiría no decir un poco de eso por mi seguridad. Mira, ¿tu mensaje para Donald Trump? José Montaña. ¿Tu mensaje para Donald Trump? This is not the way. This is not the way to do it. At all. No, this is not the way. Because, I mean, the system that they have is the problem. It's not the immigrants. The immigrants create that country. So no, that's not the way. Lo que acaba de decir es, los inmigrantes crearon lo que hoy es Estados Unidos. Y veíamos en uno de los videos que les mostré que si tomáramos todos los migrantes de Estados Unidos, latinoamericanos, y los pusiéramos aparte de Estados Unidos, estos latinos, su fuerza laboral representarían la quinta economía más grande del mundo. Hicieron este estudio estadístico y lo que produce el latino, migrante, regular o irregular en Estados Unidos, alcanza para ser la quinta economía más grande del mundo. Entonces empiezan a perseguir los que han hecho de Estados Unidos y que sea posible, los migrantes. Es totalmente absurdo e inhumano. Desde el principio. No, terrible. ¿Cómo fue el trato desde el principio? No, terrible. O sea, la comida con mi bebé, casi me robaron en México, me robaron todos los documentos, el celular, casi se roban a mi bebé. ¿Cuánto tiempo estuviste detenido y cómo hiciste con el niño? 8 días. No, él no ha comido, él está en desnutrición. Allá lo llevé al médico y él está en desnutrición. Él no ha comido en todos estos días, no ha comido. ¿Qué mensaje le das al país ahora que estás acá? Que no se vayan. No se vayan porque los están deportando a todos, no los van a soltar al siguiente día, sino allá hay personas que llevan un mes, hay gente desaparecida. No, que no se vayan y ya hay ejército, ya mandaron soldados a las fronteras, los ponen en el asilo, pero no los sueltan allá, los dejan. Nos dieron prioridad porque pues traemos a los bebés. Pero duré 8 días allá sin comer bien, los tratos eran horribles, nos levantaban, mejor dicho, como si fuéramos lo peor del mundo. Ay, gente, menos mal sucedió todo esto, porque hoy el mundo va a voltear a mirar al trato que está dando Estados Unidos a los migrantes históricamente. Y esto no solo es un asunto interno, se los he dicho constantemente. Esto se está masificando, está dando un efecto rebote. Les mostré en el video anterior que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se unió al llamado de Gustavo Petro a exigirle a Donald Trump las condiciones dignas para los migrantes que están siendo deportados mexicanos. Hoy conocemos esta noticia. Brasil convoca a encargado de negocios de Estados Unidos por trato denigrante hacia deportados. Se están uniendo los países latinoamericanos. El jueves hay una reunión de la CELAC, de los países latinoamericanos y del Caribe, para poner un frente amplio que contenga estos tratos aberrantes, inhumanos y degradantes de las autoridades migratorias de Estados Unidos a nuestros migrantes latinoamericanos. Sigamos escuchando testimonios. Hasta los niños lo tenían encadenado. No se lo deseo ni a mi peor enemigo eso. Hasta los niños los tenían encadenados. Experiencia que no le deseo a nadie, la verdad. Decía Donald Trump que todos eran delincuentes. ¿Usted qué le responde? No, como delincuente, si yo voy para allá busco un mejor futuro, a mí me están amenazando de muerte aquí. Lo maltrataron a uno tanto física como psicológicamente porque lo golpeaban a uno. Algunas mujeres las tocaron indebidamente, a los niños también los requisaron como si fueran adultos, a unos niños que eran pues altos de estatura pero eran menores de edad también los encadenaron. A nosotros nos iban a traer en un vuelo de la Fuerza Aérea de allá de Estados Unidos, el cual acá no sé por qué razón nos recibieron, pues veníamos como presos, pero veníamos para nuestro país, no nos recibieron como tal. Nos devolvieron para Texas, de San Diego hasta Texas. Ahí tocó esperar otros 2 días, ahí fue donde nos quitaron todas nuestras pertenencias, me dejaron esa chaqueta, pero porque, mejor dicho, me faltó llorar, mejor dicho. Somos personas del común que queríamos migrar para Estados Unidos, pero una oportunidad.
pues con su respectivo caso, todos teníamos nuestro caso, pero como tal nos trataron como una basura, no tuvieron compasión, no tuvimos ni una llamada, yo estuve 9 días allá retenido, ni una sola llamada. Nos secuestraron porque para mí eso es secuestro. ¿A usted lo detuvieron o usted se entregó? No, me entregué. Fue entregado en la frontera en Tijuana, nos entregamos. Como tal nos retuvieron, desde el principio nos trataron como animales sin ningún tipo de respeto. Nos tuvieron en celdas donde los baños eran precarios, eran sucios, no hacían aseo. No teníamos derecho a una llamada, la comida era muy escasa. Y simplemente no nos dieron un caso, que estábamos buscando un caso para meter un abogado y para poder entrar y ni siquiera nos dieron un caso. Llegamos a inmigración a Estados Unidos y desde que nos entregamos nos esposaron de pierna a brazo, hasta las mujeres que iban con niños, no tuvieron humanidad con nosotros, nos trataban de perros sin ganas que vienen hacia nuestro país, nos levantaban a las 5 de la mañana. A las 7 de la mañana no nos dejaban dormir. En el primer vuelo nos traían en un avión militar, ¿cierto? Esposados de manos, pies, prácticamente en condiciones inhumanas, ¿cierto? Y pues nada, mucha diferencia, gracias pues a mi Dios, nos fueron a traer en un avión, como se dice, con sillas cómodas y todo. ¿No venían esposados? No, esa vez no, nos llevaron esposados hasta el aeropuerto en Estados Unidos y ya. ¿Y usted qué hacía en Estados Unidos? Nada, pues iba migrando de acá porque la verdad hay unos problemas muy serios en el Bajo Putumayo, entonces saliendo a buscar nuevos rumbos. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Ya ha pensado? No sé, pienso trabajar como de la tecnología. Absolutamente desgarrador, gente. Y más triste aún que la prensa tradicional se haya prestado a criminalizar a estos migrantes. Escuchemos a Luis Gilberto Murillo, que acaba de publicar un mensaje sobre lo sucedido. Adquiridos por el gobierno nacional, cumpliendo los compromisos adquiridos por el gobierno nacional, ya se encuentran en Colombia 201 connacionales deportados desde Estados Unidos. Estas personas fueron deportadas por estar en condición migratoria irregular. Es importante señalar que no tienen ningún pendiente con la justicia, ni en Colombia ni en los Estados Unidos. No son criminales. Esta información ha sido verificada y corroborada por las autoridades competentes, siguiendo los protocolos establecidos para los vuelos de deportación. Y esto se hace tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y organismos como la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, porque ser migrante no es un delito. Por ello, hemos insistido en que su regreso a Colombia debe realizarse en condiciones dignas, respetando plenamente sus derechos. El primer vuelo, procedente de San Diego, en California, trajo 62 hombres, 32 mujeres, 16 niños. En este grupo se encontraban 2 mujeres embarazadas, quienes según los reportes médicos están en buen estado de salud. Se encuentran en muy buen estado de salud. El segundo vuelo es procedente del Paso, Texas. Trajo 46 hombres, 45 mujeres, incluidos 5 menores de edad. Funcionarios del consulado estuvieron atentos a que esta situación de nuestros connacionales en ambos vuelos fuera satisfactoria, brindándoles asistencia técnica, asistencia médica y alimentaria antes de su partida hacia Colombia. Todos se encuentran en buenas condiciones. Agradecemos a todas las entidades que hicieron parte de esta operación humanitaria por la dignidad y la protección de los derechos de nuestros connacionales. La Presidencia de la República, la Fuerza Aeroespacial de Colombia, los funcionarios de la Cancillería, nuestros consulados en Houston y en Los Ángeles, Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja Colombiana y la Alcaldía de Bogotá. Desde el Gobierno de Colombia y desde la Cancillería seguiremos exigiendo el cumplimiento de los protocolos establecidos para los vuelos de deportación. Acompañaremos siempre a nuestros connacionales garantizando sus derechos y velando por el respeto a su dignidad. Cumpliendo. Eso es la definición de tener un gobierno que gobierna para la gente, no para unos pocos intereses, no arrodillados a los intereses de Estados Unidos, no permitiendo la vulneración masiva de los derechos humanos y de la dignidad de nuestros connacionales. Eso es un ejemplo de gobierno de altura y de dignidad, no una oposición bastante triste que llega
a justificar la anulación de los derechos de la otra persona con tal de llevarle la contraria a su contradictor político. Entonces, así aplaudieron en el vuelo a las autoridades del gobierno nacional por garantizarles una llegada digna a su país. La directora de Migración Colombia. Son seres humanos. Podrían ser ustedes, podría ser yo. La directora de Migración Colombia. No es justo que la prensa tradicional y que muchas personas se atrevan a decir que estas personas son criminales, cuando no lo son. Ahora vamos con un análisis del profesor Mauricio Jaramillo. Lo hemos traído acá en varias ocasiones y claramente él es internacionalista, experto en esta temática y nos va a brindar su opinión que vale la pena ser compartida, gente. Entonces, a quienes nos están viendo, agradecerles infinitamente, dejen su me gusta, compartan este video. La prensa tradicional está ensañada en hacer quedar mal al gobierno, incluso con preguntas tendenciosas a los migrantes. Háganme el favor, en vez de preocuparse por el bienestar de ellos, buscan la pregunta con la cual sacar el titular para atacar al gobierno nacional. Hágame ese favor. Mauricio, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, también tomó medidas como, por ejemplo, cerrar la base militar que tienen los gringos en ese país. Le pregunto, ¿se puede estar uniendo a toda Latinoamérica? Porque ya vemos que es Colombia, que es México y que es también Honduras. ¿Se pueden estar sumando más países? Sin duda alguna, ya hay un reclamo no tan airado por parte del gobierno de Brasil. No sé si ustedes han visto las imágenes de las personas que llegan deportadas con las manos atadas, los pies en condiciones verdaderamente deplorables. Yo creo que en América hay posibilidad con el tema migratorio, ¿no? Estamos hablando de un presidente que habló de esos deportados como unos asesinos, como unos criminales, es decir, tal como lo hizo en su ceremonia de posesión, hay una estigmatización de los migrantes que obviamente es muy preocupante y ya lo vimos al gobierno, por ejemplo, de Panamá respondiendo de manera enérgica respecto de las ambiciones de frente a ese canal. Yo creo que con Claudia Sheinbaum ha ocurrido algo similar cuando Trump habló de rebautizar el Golfo de México. Entonces me parece que hay una América Latina que me parece que está tratando de hacer contrapeso a este discurso y muy seguramente se seguirán uniendo voces para deplorar este trato y creo yo es denigrante a nuestros migrantes. Claro que sí, Mauricio. En este momento está reunido Cancillería, todo Gobierno Nacional, pero quiero que leamos esto que acaba de poner el vicecanciller Jorge Rojas. Abro comillas, las personas migrantes indocumentadas no son delincuentes. En caso de deportación deben ser tratados con dignidad y pleno respeto de los derechos humanos. Colombia está lista para acordar con los gobiernos de los países de destino de la migración mecanismos de regulación, protección y atención de las personas migrantes. Es responsabilidad de los estados cooperar para prevenir y combatir el delito de trata de personas y tráfico de migrantes. Cierro comillas, Mauricio. Ahí lo que estamos viendo también una posición del vicecanciller al diálogo. ¿Qué se podría esperar en las próximas horas esa posición de la Cancillería? Bueno, hay que decir que esto no le conviene a nadie. Esto no le conviene ni al gobierno de Colombia, ni al gobierno de los Estados Unidos, y menos aún, acá lo más importante, no le conviene a nuestros migrantes, ni a aquellos que están en situación regular, ni a aquellos que están en situación irregular. Es decir, esto es una situación que está lejos de concretar las promesas en materia de política exterior del gobierno de Trump y obviamente del gobierno Petro. Yo creo que lo que dice el vice Rojas es muy acertado y que hay que recordar que no existen los migrantes ilegales. No, una persona, digamos, por romper su estatus migratorio, permanecer en un país más allá de su visado, obviamente queda en un estado de irregularidad, pero no en un estado de ilegalidad, no es un criminal. Entonces recordar, sobre todo a la prensa, a los medios de comunicación, que no se puede hablar de migrantes ilegales, que de hecho el presidente de Estados Unidos suele referirse a estos. Yo me imagino que muy prontamente tanto Laura Sarabia como Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña deben estar buscando en este momento canales de comunicación con el Departamento de Estado, con la Subsecretaría de Asuntos Hemisféricos y con el Buró de Asuntos Andinos, con la Embajada en Estados Unidos, en Colombia, para superar cuanto antes esta crisis. Yo creo que es importante que se establezca ya un mecanismo de diálogo para empezar a desescalar, por ejemplo, en el tema de los aranceles. Y acá lo más importante, Angie, que es que exista ya un protocolo para que estas deportaciones, si es que se van a producir, que yo creo que parecería ser imposible atajar en el caso de Trump,
se hagan con todas las condiciones de dignidad para que esas personas que salgan de Estados Unidos pues salgan en las mejores condiciones y no estas imágenes que vimos, por ejemplo, de los brasileños llegando en una situación verdaderamente deplorable. Pero, insisto, yo creo que esto hay que dejar que la diplomacia actúe, ojalá se involucrara el Congreso de Colombia para hablar con el Congreso de Estados Unidos. Nosotros dependemos del consenso bipartidista y me parece que es momento de rescatar precisamente ese consenso bipartidista. Mauricio, se acaba de mencionar, listo, que el Congreso de Estados Unidos y el Congreso de Colombia hable. ¿Qué debería proponer o qué debería pasar en el Congreso de Colombia? Yo creo que debería haber una declaración que deplore el tratamiento que han recibido los colombianos. Nosotros como colombianos nos hemos desafortunadamente acostumbrado a maltratos, por ejemplo, en los procesos migratorios en terceros países, no solamente en los aeropuertos, sino muchas veces en los mismos procesos de visados. Esto no quiere decir que se incentive la migración irregular, esto no quiere decir que se exculpe a las personas que han sido condenadas en el exterior, solamente recordar que toda persona migrante tiene una serie de derechos que son irrenunciables. Entonces me parece que lo primero es eso, reivindicar el derecho que tienen nuestros migrantes a la locomoción. Y lo segundo, activar ya un mecanismo de diálogo binacional, ojalá de alto nivel, para que en la medida de lo posible y en un periodo de tiempo muy corto se vuelvan al arancel del 25%, un arancel del 50%, insisto, va a tener un efecto nefasto sobre la industria del café, sobre la industria del petróleo, sobre la industria de las frutas, especialmente ahora que viene febrero. Entonces creo que es importante que cuanto antes el Congreso active un mecanismo para participar de este desescalamiento que, insisto, es urgente por el tema migrante y en segundo lugar por el tema comercial. Mauricio, le pregunto, ¿qué papel va a jugar en este momento la CELAC? ¿Tendrán oportunidad de hacer un contrapeso? La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños es, para que la gente nos entienda, es heredera del Grupo de Río, que a su vez es heredero del Grupo de Contadora y se ha vuelto en el último tiempo una suerte de, como diría el expresidente Samper, canciller de América Latina, canciller multilateral. Allí me parece que hay estados de la región que mantienen un buen diálogo con Estados Unidos. Yo creo que este tema migratorio no se puede manejar de manera unilateral. No lo puede manejar Colombia sola, Panamá sola. De hecho, con el presidente Mulino se tuvo inicialmente un desacuerdo porque él quería cerrar el Darién. Es decir, ojalá en el espacio de la CELAC haya un diálogo. CELAC, Estados Unidos, así como existe Angie, CELAC China en un momento dado, CELAC Unión Europea, hemos tenido ya 3, 4 cumbres. Yo creo que empezar a inaugurar una relación de Estados Unidos con América Latina entre iguales. Y qué mejor tema que, por ejemplo, el de la migración. Es que la migración somos dependientes, lo mismo que en el narcotráfico, lo mismo que en el comercio, lo mismo que en el combate contra el crimen transnacional. Entonces, lo que aquí creo yo que hay respecto de CELAC es una gran oportunidad para que los 34 países de América Latina y del Caribe que están dentro de ese esquema puedan negociar en pie de igualdad con los Estados Unidos un tratamiento que le permita a esos migrantes, insisto, tener garantizados sus derechos. Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Agradezco que compartan toda esa información valiosa que no sale en la prensa tradicional. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. Gracias a todos.